Hola, ¿qué tal? Estamos en una edición especial de La Buena Vida. Hoy estamos y tenemos el placer de contar en este programa con, bueno, amigo, ¿no? También, Claro, por Pedro supuesto. Burruezo, que es un artista, pues mira, inclasificable, lo vamos a conocer un poquito, porque él es músico, escritor, periodista, es activista ecológico, místico y hortelano del alma, ¿no? Y es una persona que lleva más de 4 décadas explorando, pues eso, la espiritualidad, el flamenco, el mundo ecológico, el periodismo también. Fue director de The Sí, Ecologist, lideraste un proyecto que se llamaba Bohemia Camerata, en el que yo tuve sí, el placer sí, de sí, 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 participar en algún sí, sí. momento. Y ahora pues está al frente de Nur Camerata, que además estamos aquí en Biocultura, en este espacio tan bonito y bueno, pues que nos han acogido, y precisamente va a actuar también aquí. Así que, pues nada, Pedro, encantada de Hola, reencontrarte. igualmente. Y vamos a empezar. Llevas muchos años cultivando, pues eso, pues un camino como muy Bueno, particular, una ¿no? cosa, tú has dicho místico. Bueno, eso me queda un poco grande. Aprendizaje, Digamos que ¿no? Aprendiz de soy místico. aprendiz de sufi, ¿no? Sí, Ahora nos lo explicarás. sí. Bueno, pues esto, para la audiencia que no te conoce y la gente que todavía no te conoce, Pedro, tú, de todo esto que te he dicho, ¿con qué más te identificas? ¿O cómo te defines tú, Pedro? Bueno, con todo, realmente, porque de hecho todos tenemos muchas vidas, ¿no? Somos padres, maridos, músicos, o sea, quiere decir que nos movemos en diferentes ámbitos y lo bueno en mi caso, y espero que en el de mucha gente, es que no son vidas, digamos, contrapuestas, sino que están, digamos, que se complementan, ¿no? Por ejemplo, la ecología profunda, pues se complementa con una música que conduce al corazón, y lo mismo, pues, con la vía mística del Islam. En fin, que todo eso intento, pues, que cuaje, que sea una sola vida, pero no es difícil porque realmente estamos en el camino y ese camino, digamos que es convergente, ¿no? Sí, digamos que también la vida te ha permitido aunar esos mundos, ¿no? Que al Sí, final es tu universo, ¿no? sí. Vamos a ir desgranándolo, y como el pretexto de reencontrarnos era hablar de esta novela que has escrito, que es tu primera novela de ficción, que ahora me Sí, dirás cómo te dio por escribir esta novela que se llama Autosuficiencia. sí, sí, sí. Y el subtítulo también dice mucho, ¿no? Una historia de gnósticos, gitanos, irredentos y otros periféricos, ¿no? Pues es que yo siempre me he sentido periférico, ¿no? O sea, vivimos en el mundo moderno porque no queda otro remedio. Yo aquí tengo mi familia, tengo todo, no me voy a ir a vivir al Amazonas, pero, pero siento que no pertenezco mucho, no encajo mucho aquí, ¿no? Entonces vivo un poco como en la periferia, ¿no? Y así son los personajes de esta novela, Autosuficiencia, que son unos personajes que en este caso no es que es una novela de ficción, no es una biografía, no es una autobiografía, Pero ya hay algo, ¿no? De pero autobiográfico. hay muchas cosas porque yo hablo de mundos que son mundos que conozco, ¿no? Porque si no, eso no tendría credibilidad, ¿no? Y además tú ya sabes que son mundos que yo conozco muy bien, ¿no? El flamenco, el sufismo, todo el tema de Al-Ándalus. Al mismo tiempo, tú no has llegado al final de la novela, pero al final la inmensa tribu que acaban formando todos, porque ya verás que pasan muchas cosas, se van a vivir bueno, no quiero hacer No spoiler, hagas spoiler, pero pero también el tema ambiental entra muy fuerte claro, hacia el final de la novela, ¿no? claro. Y digamos que, como decía, pues los mundos forman uno solo, ¿no? ¿Y tenías ganas de escribirla? ¿Cómo surgió? ¿Surgió así de repente? Porque en alguna entrevista has dicho esto, o sea, me salió como de golpe. Sí, Es como si totalmente. canalizaras esa Sí, información, ¿puede sí, ser? totalmente de golpe y no, yo no tenía ninguna intención de escribir novelas ni nada parecido. Tengo algún libro de ensayo, pero no ficción. Y todo esto salió a partir de la historia aquella que te conté, de una asociación que me contrató para actuar en un sitio y las personas que me contrataban habían tenido un tablao, entonces me contó una historia y a partir de ahí yo escribí una cosa en redes sociales que todo el mundo dijo, ostras, qué historia más bonita, que no sé qué, no sé cuánto y tal. Y entonces escribí un primer capítulo
y la persona que era la hija de los dueños del tablao, resulta que ella también pues es traductora, ella es traductora de profesión, ha traducido a muchos de los grandes escritores, han publicado de bestsellers y todo tipo en España, y tenía ganas, una espina que se le había quedado ahí, una asignatura pendiente, era hacer de editora literaria, ¿no? La edición literaria es como que, por un lado está el escritor y el editor literario acaba de, digamos, de que aquello pues sea una cosa que entra bien al lector, que tiene un comienzo y un final, que bueno, la verdad es que yo ya le di el trabajo bien hecho, porque bueno, no es por... No es por... Eres un gran escritor, has No, sido periodista, no, quiero decir escribes, que yo aparte soy es que... periodista, Sí, entonces sí, ya sí, le di sí. el trabajo más o menos tal, pero ella sí que tal. Entonces, empezamos así y en 5 meses lo hicimos y al primer editor que se lo envié le encantó y lo publicó, ¿no? Pero ya verás, Háblanos un porque poquito de los personajes, porque me hace mucha gracia Chey, ¿no? Que viene de una familia catalana y tal, sí, y sin embargo está casada con este súper flamenco, ¿no? sí, Que es Manuel, ¿no? sí. Bueno, esta mujer es una mujer que ha, se ha pasado toda su vida buscando, ¿no? Buscando, como muchos Buscando, de nosotros, como ¿no? muchos de nosotros, buscando la verdad, ¿no? Lo más primigenio, lo más aquello que le condujera directamente a lo luminoso, ¿no? Y había en ese camino, ¿no? Pues había encontrado con todo tipo de fraudes o de caminos que no tenían un final correcto, ¿no? Y entonces al final ella se casa con un cantador gitano de la Ampurdá. También hay una desmitificación de lo que son, digamos, de que algunos artistas o piensan que si tú no eres de Jerez o de Sevilla no puedes ser un gran artista, ¿no? Entonces, bueno. Y entonces a través de el cante, ella hace un viaje hacia el pasado que le conduce, por un lado, hacia el mundo gitano, obviamente, pero por otro lado también al Andaluz, ¿no? Y ahí también hay un cruce de caminos, Claro. porque Sí, digamos, explícalo aunque porque en el libro hablas exacto sí, de este cruce entre moriscos y gitanos, ¿no? sí, Y en mi del nacimiento opinión del flamenco. y en la opinión de muchos, el origen del flamenco es primigeniamente gitano, ¿no? Y su raíz más antigua habría que buscarla en el Indostán y todo eso. Pero también es verdad que cuando la gitanería llega a, digamos, al Andaluz, ahí se produce un cruce de caminos, ¿no? Que ya Camarón decía, ¿no? Isla del Guadalquivir, donde se fueron los moros que no se quisieron ir, ¿no? Y muchos moriscos, para no ser cristianizados y no ser expulsados, se hicieron pasar por gitanos, ¿no? Y ahí se produjo un cruce de caminos, como digo, que dio a luz, ¿no? Aunque claro que el flamenco tiene muchas influencias Influencias. diferentes, ¿no? Pero hay dos cosas primordiales, ¿no? La gitanería y lo morisco, ¿no? Y entonces ahí ella, los protagonistas, descubren al Andaluz y luego una serie de circunstancias les conducen al Islam. Y desde el Islam a su vía mística, que es el sufismo. Y bueno, ahí pasan todo tipo de peripecias también, porque claro, la novela ocurre en los años 70, cuando aquí no había musulmanes, ¿no? O sea, prácticamente aquí no había musulmanes en España, ¿no? Y entonces, bueno, hay algunas situaciones surrealistas, ¿no? Como por ejemplo que ellos hacen una peregrinación, ¿no? Una pequeña peregrinación, ¿no? Entonces, claro, las policías les dicen, ¿ustedes a dónde van? ¿No? Y dice, estamos buscando a Dios, ¿no? Y claro, los policías, pues claro, bueno, en fin. Se piensan que están locos. Sí. Sí, muy bien. Bueno, luego, además del libro, Pedro, yo me gustaría charlar contigo de varios temas, y es que tienes también un documental que te dedicaron hace unos años que habla de las 3 vidas de Pedro Burruezo, Sí. ¿no? ¿Cuáles son esas 3 vidas? Empecemos por la primera. Bueno, principalmente la música, ¿no? Que es donde yo más, bueno, que llevo 40 años
de profesional, no en un sentido estricto, porque no me gano la vida solo con eso, pero sí en un sentido de hacer discos, conciertos profesionales por medio mundo y todo eso. Respecto a la música, has hecho una evolución, porque tenías, ¿no?, unos orígenes muy Sí, diferentes. sí, claro. Explícanos esa evolución que has tenido y en dónde estás ahora. Bueno, en los años 80 yo hacía música de vanguardia con un grupo que se llamaba Claustrofobia. Claustrofobia, sí, sí, sí. Pero que ya en los 80 hicimos muchas cosas así como de flamenco, con tecnología mezclado con tal, que ahora parece que sería lo normal, pero en realidad hubieron unos pioneros ahí que estuvieron... No me refiero a mí, ¿eh? O sea, No, pero bueno, pero formaste parte también. de hecho, que yo sepa, el- 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 los primeros que hicieron algo de flamenco con cajas de ritmos, que yo sepa, fuimos nosotros, Impresionante. en los años 84, 85, ¿no? Claro que eso no era un flamenco en un sentido estricto y yo tampoco estaba muy avezado en ese sentido, pero bueno, habían ahí, yo creo que a veces cuando eres un poco ignorante, también eres valiente, ¿no? Ahora no me atrevería a hacerlo, ¿no? Porque ahora por el flamenco tengo un gran respeto, ¿no? En ese momento era muy joven y muy desvergonzado, pero bueno, ahí están los resultados, que por ejemplo ahora Rosalía hace cosas que otros ya hicimos hace muchísimo, Seguro. muchísimo tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Hasta llegar hasta ahora que ya estás inspirado en la música más morisca, más mística. sí. Explícanos esa evolución y por qué, cuándo se da. Bueno, ¿Entras en contacto con el mundo sufí? porque sobre todo porque, como decía antes, pues siempre me he sentido muy periférico, ¿no? Que no encajaba en el mundo moderno, ¿no? En la sociedad de masas, ¿no? Y entonces, claro, yo al principio creía que la revolución era una cosa, ¿no? Pero ahora creo que la revolución es otra, ¿no? O sea, yo creía que la revolución se hacía, pues, digamos, teniendo una conducta social así como un poco disruptiva, Disruptiva. ¿no? Y ahora he comprendido que lo que quiere el poder es que seas disruptivo, ¿no? Y la mejor forma de enfrentarse al poder es no siendo disruptivo, sino siendo conservador, pero no en un sentido, digamos, facha, sino en un sentido de conservar lo bueno que hay, por ejemplo, la familia, la naturaleza, ¿no? Las sociedades, digamos, tradicionales, Tradicionales. todo lo que un poco lo que da sentido a la vida humana, ¿no? ¿Eso es lo que te ha gustado siempre del mundo gitano? Entre otras cosas, sí, 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 me gusta mucho porque en el mundo gitano hay ciertas cosas que se respetan mucho, que, digamos, desafortunadamente en el mundo no gitano, pues están prácticamente desapareciendo. No totalmente, alhamdulillah, pero sí de una forma cada vez más acelerada y entonces, pues yo veo que una parte del mundo gitano, una parte del mundo musulmán, todavía conservan cosas, ¿no? Como la familia amplia, la tribu, ¿no? Que en el mundo moderno, pues la sociedad está cada vez más atomizada, ¿no? La Más gente vive individualizada. muy soledad, Muy sola. muy egoísta, muy individualizado, ¿no? Y esto conlleva también todo tipo de problemas sociales, ¿no? Totalmente. Perdona, te había preguntado que me gustaría retomar. ¿Cómo entras en contacto hasta esa evolución que has hecho musical, ¿no? Ahora que es más místico, que has empezado, ¿no?, a tener contacto con el Islam, con el mundo sufí? ¿Por qué? ¿O cuándo? Bueno, como decía, yo siempre me he sentido muy periférico y en esa búsqueda, ¿no? de lo genuino, de lo verdadero, pues me encontré con el Islam y básicamente con su vía mística, ¿no? Y ¿Te inspiró algún artista?
No, fue un conjunto de cosas al azar o quizás no al azar, quizás eran más causales que casuales, ¿no? Mm. Y bueno, pues ahora digamos que las cosas las veo de otra manera, ¿no? ¿Y La cómo de revolución ahora no está en la modernidad, sino digamos, en la búsqueda de la paz, de la armonía, y de ese fuego que está en la tradición, ¿no? volver a las raíces, De ¿no? alguna manera, sí. ¿Cómo defines el espectáculo que estás llevando ahora y que mañana podremos ver en Sí, Biocultura? pues Porque eres como un trovador también, ¿no? bueno, Un sí, poeta. sí, yo me siento un trovador del siglo XXI, ¿no? Y, y claro, es como una vuelta a las raíces, pero claro, con formas del siglo XXI, ¿no? Y sobre todo cuando tú dices, por ejemplo, lo de las vueltas a las raíces, ¿no? Cuando yo a veces, bueno, yo no pregono mucho, ¿no? Mi búsqueda espiritual, pero de vez en cuando la gente lo sabe y me pregunta y me dice, oye, tú, ¿y cómo que tú te has hecho musulmán y no te has hecho, yo qué sé, budista, ¿no? Y para la mayoría de las personas, todo el tema del Islam en España, en Cataluña en general, es un tema importado, pero no es importado en absoluto. O sea, la mayoría de mi familia es murciana. Por ejemplo, allí nació y vivió lo que Ibn Arabi, de Murcia, que le llamaban Sheikh al-Akbar, es decir, el maestro de todos los maestros, ¿no? Y era murciano, no era de Samarcanda, ni Mm. era de la India, yo qué sé, de De Arabia, Arabia, sí. era murciano, ¿no? Y en toda nuestra cultura está plagada de cosas que vienen del Islam, algunas muy bonitas, por ejemplo, como por ejemplo el hecho de comer todos en un mismo recipiente, ¿no? Esto es islámico porque el plato que se comparte es el plato que tiene más baraka, ¿no? Si te fijas ya con la modernidad, ya cada uno come en su Cada uno su plato, ¿no? plato. Y esto, sí, vale, es más higiénico, es más no sé qué, pero ya, y desde el punto de vista que aquí en biocultura todo el mundo habla hoy de la microbiota, ¿no? Sí. Pues compartir el plato Era muy rico para la microbiota. era lo más idóneo. Exactamente, Sí, sí, sí. exactamente. Y hablábamos de esas tres vidas, la segunda y la tercera, entonces, ¿cuáles Bueno, serían? la segunda también el tema ambiental, ¿no? Porque en esa búsqueda, desde la periferia, claro, ya me di cuenta desde hace 40 años de lo mal que la sociedad, digamos, la sociedad de masas trata a la naturaleza y a la vida en general, no solamente a la naturaleza, a la vida, ¿no? Entonces dije, pues yo tengo que, en la medida de mis posibilidades, que son muy pequeñas, pero contribuir a la regeneración, no a la degeneración, ¿no? Y entonces ahí entré en contacto con la ecología profunda. La ecología profunda me puso en contacto con personas del calibre de Vandana Shiva, Edward Goldsmith, Jerry Mander, de los que he aprendido muchísimo, ¿no? Y, y entonces ese es otro nivel, ¿no? La ecología profunda, es decir, en- eh, cuando tú ya formas parte de la naturaleza, ¿no? O sea, cuando tú has vuelto a la naturaleza, porque ahora mismo en la sociedad vivimos como si estuviéramos apartados, ¿no? Pero en términos espirituales sería cuando ya, digamos, cuando, cuando tú has celebrado las nupcias con el amado, ¿no? Que ya sois uno solo, ¿no? Mm, Entonces todo va unido, ¿no? La naturaleza es la creación del amado, ¿no? Entonces si tú quieres al amado tienes que también querer su respetar la creación, tierra, claro. claro, ¿no?
Y bueno, todo eso, la salud natural, ¿no? O Fuiste sea, director de The Ecologist, sí, eres el director de prensa de biocultura de la sí, sí, Asociación Vida Sana, llevas muchísimos años y escribes sobre ello y divulgas sobre sí, ello hace sí, muchísimos sí, años. sí. ¿Cómo ves el futuro? ¿Eres Bueno, muy apocalíptico? ¿Eres... soy políticamente incorrecto, ¿no? O sea, vamos a ver, finalmente la luz saldrá, pero como ya todas las tradiciones han vaticinado, antes de que aparezca la luz, vendrán tiempos de gran oscuridad. De hecho, lo estamos Lo viviendo ahora estamos viendo. mismo, ¿no? Y por eso hace falta mucha oración, mucha contribución a la paz y mucha solidaridad y altruismo, ¿no? En esta sociedad tan egoísta que ya hemos dicho, ¿no? Ujú. Bueno, pues nada, Pedro, la verdad es que ha sido un placer. No sé si nos quieres dejar algún mensaje final. Sí, bueno, con respecto a la novela, ¿no? Mm. Eh, los personajes con los que yo me identifico mucho, ellos acaban construyendo una utopía, ¿no? Ellos acaban eh, generando un mundo que es posible, ¿no? Es posible. No puedes cambiar el mundo, pero sí puedes crear pequeños mundos Pequeños en los que tú movimientos. Ahora bien, ellos acaban construyendo eso, por un lado, cuando dejan de querer construir, es decir, cuando se abandonan, ¿no? A lo que llega, eso por un lado, y por otro lado, son muy valientes, porque, porque el mundo moderno te implica tener miedos, ¿no? Miedos a la diferencia, miedos, por ejemplo, a sufrir enfermedades si no te vacunas o haces esto o aquello, ¿no? En fin, entonces ellos son absolutamente libres, pero por otro lado son absolutamente sumisos a la amada, ¿no? A la divinidad, llámalo como tú, al universo, llámalo como tú quieras. Cuando ellos se olvidan de querer cosas, acaban teniendo la vida que ellos querían. Claro. Pero no gracias, como diría un psicólogo actual, ¿no? Que te diga, no, porque tienes que cumplir tus sueños, porque tú no, no, ellos ya han abandonado sus sueños. Es que al final es un camino también de sufrimiento, que es que nos lo venden como que todo es felicidad, ¿no? En el No, no, desarrollo espiritual, la vida no. no es así. No, la vida no es Y así. especialmente en el camino espiritual. El camino espiritual está lleno de baches. Si quieres, acabamos con un cuento sufí que demuestra esto, ¿no? Y es que nuestro peor enemigo es el ego, ¿no? Entonces había un hombre que estaba un día sentado en el sofá y entonces el diablo le susurraba, dice, ahora, a esta hora, ¿para qué vas a ir a la mezquita, no? Si estás aquí la mar de bien, ¿no? Y él dice, no, yo voy a ir a la mezquita porque es la hora y no sé qué, no sé cuándo. Cuando sale de su casa con el sol que caía, dice, el diablo le susurraba, o el ego le susurraba, ¿no? Dice, con este sol que hace, ¿para qué vas a ir allí, no? Y entonces, sí, sí, porque yo voy a ir. Cuando está en plena de la cuesta, en el camino, con aquel calor, el ego sigue insistiendo, ¿no? Esto no es para ti, podrías estar ahora descansando o en una piscina o lo que sea. No, 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 no. Al final llega a la mezquita, hace la oración en la comunidad y cuando sale, el ego le dice, tú eres el mejor de los creyentes. Y entonces él, ahí es donde lo pilla, ¿sabes? Entonces, el, 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 el camino espiritual está lleno de baches y al mismo tiempo tienes que estar radicalmente alerta en todo momento, ¿no? Pero esto es muy difícil. Porque ¿no? tienes trampas y mentiras Claro, continuamente. y tú te Sí. mientes a ti mismo. Te mientes a ti mismo, te traicionas Entonces, otra vez. Sí. ahí estamos con humildad
y luego al final, pues que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Gracias, Pedro. Pues ti. nada, gracias por esta conversación tan interesante y a ustedes pues bueno, nos hemos aproximado un poquito a todo su universo porque la verdad es que es complejo y muy rico y podríamos estar aquí un montón de tiempo, pero si se animan, pues ahí tienen ese libro, ese documental y acercarse también a las... No sé si tus músicas están en alguna plataforma, Bueno, están por todas todas partes. partes. Sí, Pues si buscan también... Burruezo, ahí Perfecto, tienen pues todo. ahí tienen y les animamos mucho a que lo conozcan un poquito más de cerca a esta alma tan despierta y bueno, hasta la Muchas próxima. gracias.